La hoja de cálculo de un extranjero recién llegado es un reloj de arena. Cada día ve cómo los granos de sus ahorros caen y el tiempo para encontrar una fuente de ingresos se agota. Para Eduardo, después de varias semanas en su nuevo país, el reloj de arena estaba a punto de vaciarse. La estrategia inicial de enviar su currículum profesional a oficinas y empresas se había topado con un susurro de silencio. Nadie respondía. Su visado de turista era una barrera invisible pero infranqueable. La ansiedad que sentía al contar monedas se había transformado en un pánico sordo y constante. Tenía que hacer algo, y rápido. Fue un momento de profunda humildad. Tuvo que aceptar que el trabajo que había dejado atrás, su carrera, sus estudios, no significaban nada en este momento. Eran lujos de una vida pasada. Ahora solo había una calificación que importaba: estar dispuesto a hacer lo que fuera. Con esta nueva y cruda mentalidad, cambió por completo su estrategia. Dejó de buscar en los portales de empleo y empezó a caminar. Se convirtió en un soldado de infantería en la guerra por la supervivencia, recorriendo las calles, entrando a cada restaurante, café y bar que veía. La frase que aprendió a repetir como un mantra era siempre la misma: «Hola, disculpa, ¿están buscando gente para la cocina?». La respuesta casi siempre era un no rápido y desinteresado, o un gesto de negación con la cabeza por parte de un dueño demasiado ocupado para hablar. Cada rechazo era una pequeña astilla en su ya frágil confianza. Se sentía invisible, un fantasma pidiendo una oportunidad. Después de 2 días de caminar sin rumbo y coleccionar negativas, cuando estaba a punto de rendirse, entró en un pequeño y caótico restaurante italiano en una calle secundaria. El lugar olía a ajo y a salsa de tomate. El dueño, un hombre mayor, estresado y con el delantal manchado, ni siquiera lo miró. Eduardo repitió su mantra. El hombre suspiró, se pasó una mano por la cara sudorosa y finalmente lo miró. «No tengo nada fijo», dijo con un acento espeso, «pero esta noche uno de mis chicos me ha dejado tirado. ¿Sabes lavar platos?». Eduardo, que apenas había lavado un plato en su vida adulta, asintió con una convicción que no sentía. «Sí, claro». «Bien», dijo el dueño. «Ven a las 7, turno de prueba, en negro. Si sirves hablamos, si no te pago la noche y adiós». Esa noche Eduardo llegó 15 minutos antes, con el corazón en la garganta. El dueño le tiró un delantal y simplemente señaló hacia el fondo de la cocina. «Ahí», dijo, «esa es tu zona». La zona era un rincón húmedo y caluroso, dominado por un fregadero industrial de acero inoxidable que ya estaba rebosante de ollas, sartenes y platos sucios. Era una montaña, una cordillera de restos de comida y grasa. Y así comenzó su primer trabajo en el extranjero, el bautismo de fuego. La cocina era un infierno de calor, vapor y ruido. Los chefs gritaban órdenes en una mezcla de italiano e inglés. El sonido de los cuchillos contra las tablas de cortar, el siseo de la comida en los sartenes y el estruendo de los platos al apilarse creaban una sinfonía caótica. Y en medio de todo, Eduardo, en su rincón, se enfrentaba a su enemigo, la pila interminable. Las primeras horas fueron una tortura. No tenía sistema. El agua caliente le quemaba las manos, que no tardaron en enrojecerse y arrugarse como pasas. Luchaba por quitar el queso quemado de las bandejas de lasaña, mientras la montaña de platos sucios que llegaba de las mesas no dejaba de crecer. Se sentía lento, torpe, inútil. Por cada plato que limpiaba, 3 más aparecían en su lugar. Era una tarea de Sísifo, un castigo eterno en un purgatorio de grasa y vapor. En un momento alrededor de las 10 de la noche, el punto álgido del servicio se detuvo por un segundo para tomar aire. Apoyado contra la pared sudorosa, miró a través de la pequeña ventana que daba al comedor. Vio a las parejas riendo, a las familias celebrando, a la gente disfrutando de la comida que salía de esa cocina caótica. Eran 2 universos paralelos separados por una pared, y él estaba en el lado invisible. Él, que había tenido un trabajo de oficina, que había ido a la universidad, ahora estaba aquí, cubierto de sudor y restos de comida, fregando los platos de otros para poder pagar su alquiler. La humildad de la situación fue tan abrumadora que casi se echa a llorar. Fue en ese momento de desesperación cuando sintió un toque en el hombro. Se giró y vio a uno de los cocineros, un hombre delgado de piel oscura que adivinó era de la India o Bangladesh. No había hablado con él en toda la noche. El hombre no dijo nada. Simplemente tomó una de las ollas que Eduardo estaba fregando con dificultad, le echó un poco de sal y la frotó con la mitad de un limón,
despegando la grasa quemada con una facilidad asombrosa. Luego le mostró cómo organizar los platos en el lavavajillas industrial para maximizar el espacio y la eficiencia. Fue una lección de 5 minutos impartida en silencio a través de gestos. Un pequeño acto de solidaridad. Y en ese gesto Eduardo tuvo su revelación. Había estado buscando comunidad en los pubs, en los grupos de extranjeros, pero la primera conexión real, el primer acto de mateship que experimentó fue aquí, en este infierno de cocina, con otro extranjero. Alguien que como él estaba en la trinchera, haciendo el trabajo duro, el trabajo invisible que mantenía a flote la ciudad. Entendió que este trabajo no era una humillación, era una insignia de honor, era la prueba de que estaba dispuesto a luchar, no era un paso atrás en su carrera, era el primer y más fundamental escalón en la construcción de su nueva vida. Ya no era un turista que gastaba sus ahorros, era un trabajador, se estaba ganando su lugar, un plato a la vez. Al final de la noche, pasadas la 1 de la madrugada, cuando el último cliente se había ido y la cocina por fin estaba en silencio, el dueño se acercó, miró el fregadero impecable, los platos apilados y secos. Asintió y, sin decir palabra, sacó un fajo de billetes de su bolsillo y le entregó a Eduardo un puñado de ellos. «Mañana a la misma hora», fue todo lo que le dijo. Eduardo salió a la calle fría de la madrugada. Estaba exhausto. Le dolía cada músculo del cuerpo y sus manos ardían. Pero mientras caminaba a casa, apretó los billetes arrugados en su bolsillo. Era dinero en efectivo, dinero que había ganado con el sudor de su frente esa misma noche. Y se sintió más rico y más orgulloso que con cualquier salario que le hubieran depositado en una cuenta bancaria. Había sobrevivido. Ya no estaba a la deriva. Tenía un trabajo. No era el que había soñado, pero era el que necesitaba. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. La historia del primer trabajo de Eduardo es la historia de millones de extranjeros en el mundo. Es un recordatorio de que no hay trabajo indigno cuando se trata de luchar por un sueño, y que la verdadera dignidad se encuentra en el esfuerzo, por humilde que sea. Ahora queremos saber de ustedes, ¿cuál fue el primer, el más duro o el más extraño trabajo que tuvieron al llegar a un nuevo país o ciudad? ¿Y cuál es la lección más importante que aprendieron de ese primer empleo? Si alguna vez has tenido un trabajo que te ha puesto a prueba física y mentalmente, dale a este video un like en señal de respeto por todos los que luchan cada día. Y si quieres seguir la historia de superación de Eduardo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Made In. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.